creo que muchos hemos sido los que hemos abrevado en tus reflexiones, en tus pensamientos, los que hemos aprendido instancias claves en este gran desafío que es pensar desde América, ¿no? Y Carlos Cuyen no solo es un filósofo, es un educador, es alguien que ha transitado los caminos de la ética y ha marcado senderos muy importantes sobre la ética en la Argentina, pero sobre todo es uno de los miembros fundadores de lo que ha sido el grupo de filosofía de la liberación y también de la filosofía intercultural. Uno de, Exactamente. si hay alguien que puede hablar con fundamento y con realmente un gran sustento sobre este desafío que es la interculturalidad, es Carlos Cuyen. Sus obras, ha escrito, él mismo lo ha comentado, una cantidad de libros. Esta instancia de la reedición de Nuestra América me parece que es una instancia clave, ¿no? Que nos permite acceder a una integración del pensamiento de Carlos en forma muy interesante. Así que muy bienvenido, muchísimas gracias por tu participación y entonces te dejamos la palabra a vos para seguir aprendiendo de tus reflexiones y tu testimonio. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Aldo en particular, que fue el que se tomó el trabajo de invitarme con montones de correos. Una Bueno, especial alegría de verla a Beatriz Salem, que en algún momento por la Escuela de Capacitación, por allá te acordarás, Beatriz, cuando yo era directora ahí, vos estuviste, empezamos los Ateneos y vos te metiste ahí. Sí, sí, sí. Y una alegría, bueno, y una alegría enorme para todo el resto. Y como se llama uno de ustedes, Oscar Esperanza, con esperanza ni menos no pensamos, porque me parece que es claro. Bueno, yo tengo pensado un pequeño escrito. ¿Qué tiempo tendría Aldo, más o menos? mirá, el tiempo, nosotros en general les pedimos entre 30 y 40 minutos de exposición para después abrir a la charla, De pero la por charla. supuesto manejate vos con total libertad te Bueno, no, querés no, me parece bien porque creo que el tema de la charla es lo que en el fondo me va a hacer levantar contento, estoy seguro. Bueno, miren, yo le puse de nombre a lo que quería comentarles hoy, eh, interculturalidad, desafíos, promesas y riesgos. Sobre todo pensando desde el conocimiento acá en el sur. Creo que esto es importante decirlo porque la producción del conocimiento desde el sur en nuestra América tuvo que negar la pretensión colonial de imponernos una forma supuestamente la única válida de entender el conocimiento y nos llevó a animarnos a buscar el sujeto, y voy a utilizar una categoría que acuñó Rodolfo Cuso, excelente, tomada de las poblaciones aborígenes del norte, animarnos a buscar el sujeto desde el Estado, meramente Estado. Nuestra lengua tiene esta cosa curiosa. Nuestra lengua es latina, el español es latino. Pero hay algunas cuestiones curiosas. El infinitivo. El infinitivo en español es ser, palabra que a los filósofos se nos empiezan a iluminar los ojos cuando la escuchamos. Pero lo curioso
es que si ustedes buscan en un diccionario van a encontrar que ser va acompañada de otra palabra, estar, que tienen dos orígenes etimológicos distintos y es un buen punto de partida para esta charla. Ser viene de un verbo latino, ser en castellano, viene de un verbo latino que no es ser en latín, que se dice, no tengo un pizarrón pero solo deletreo, en latín ser se dice E-S-S-E, S. Pero ser en español no viene de ahí, viene de otro verbo latino. ¿Saben de cuál? Sedere, estar en la silla, estar sentado. Y a eso se le contrapone stare, en español, estar. Yo les comento por experiencia, los vuelve locos los que aprenden nuestra lengua y empiezan a decir, pero ¿cómo se dice? ¿Estoy sentado o soy sentado? Porque yo busco en el diccionario y me dice ser o estar. Escucha, aprende de lo que te vas escuchando y de lo que te van diciendo otros. Pero es cierto, es una cosa muy curiosa, porque estar en buen latín quiere decir estar de pie. Todo lo contrario de ser, es estar sentado. Pero el pensamiento dominante que se nos impuso colonialmente y sigue teniendo una hegemonía, como diría ahora Enrique Dussel, norte-eurocéntrica, para no decir occidental. Entre otras razones, a mí no me gusta decir occidental, porque cuando decimos occidental es como si no hubiéramos visto jamás el mapa. Lo que llamamos occidental está en nuestro oriente, o no, el Atlántico está a nuestro oriente. Pero ellos llamaban occidental porque se estaban desprendiendo de las primeras civilizaciones que escribían y planteaban cosas que fueron los orientales. Piensen en las matemáticas, por ejemplo, Pitágoras, y habría muchos otros ejemplos. Por eso yo prefiero hablar de nuestra América y en realidad lo que llamamos Europa y la cultura europea es nuestro occidente. Ellos se llaman occidental porque se estaban separando de los orientales, pero no atendían a lo que tienen a su oriente, que pasamos a ser nosotros. Bueno, esto es simplemente una descripción, pero me parecía importante. Yo creo que yo hablaría de desafíos al hablar de la interculturalidad, porque nos abre a pensar desde la interculturalidad, es un desafío. Que contrae promesas de poder encontrar ciertas alternativas. Pero también me parece importante insistir en que puede haber riesgos en esto, sean malentendidos, abstracciones, procesos lentos. Bueno, algo de este esquemita lo que les voy a tomar. Si me paso del tiempo, retame algo sin problema, no me voy a enojar. Lo de desafío, yo tomo la idea de desafío en el preciso sentido de una apuesta. O sea, un desafío es aquello que nos proponemos como respuesta a problemas o dilemas que se nos presentan.
en la vieja tarea de pensar lo que es o lo que queremos que sea, lo que acontece o lo que desearíamos que acontezca. Pero nuestro desafío es apuesta, porque nos lo proponemos, y me voy a animar a decírselos así, casi lúdicamente. Porque lo formulamos desde un supuesto que no es el habitual de la historia de la filosofía hegemónica. Contar con un fundamento que de alguna manera es cierto y que nos va a garantizar la verdad. Porque nosotros, que sería lo que básicamente en sus distintas formas se llamó el ser, la idea en Platón, la esencia, el ser, y en la modernidad empezó a llamársele el sujeto que puede construir objetos, desde el encanto, por ejemplo. En cambio, me parece que lo importante es pensar desde el estar, meramente estar, que nos define a los humanos. El estar es la indigencia originaria, así lo describe Gunther Rodolfo Kusch. La indigencia originaria que va desde el pan hasta la divinidad. Entonces buscamos de alguna manera remediar esta indigencia. Todos los que estamos aquí, en cualquier otro lado, apenas nacemos, quisimos llorar pidiendo comer. Buscamos la teta, después se nos dio otra cosa, de fuera, o sea, remediar el pan, la indigencia del pan. Y de ahí en más fuimos buscando formas de ir remediando no solo la indigencia del pan, sino también de alguna manera lo que tiene que ver con el sentido de las cosas. Lo que nos da en el fondo un domicilio existencial, que es lo que podemos llamar la cultura. Pero justamente, y esto es muy importante, siempre en tanto nosotros. A diferencia de esta historia de buscar el fundamento en la idea, en la esencia, en el ser, es el cogito. ¿Recuerdan este muchacho llamado Renato Descartes? Dudo de todo. Empieza su famoso discurso del método. Y agrega, menos que mientras pienso existe. Lo que pasa es que esto lo entienden muy poco, dice Descartes. Alguien tiene que enseñar. Esto ya es modernidad. Y ahí aparecieron los temas relacionados con la educación. Las escuelas están. ¿Para qué traes tu nene a la escuela? Para que piense bien, para que se porte bien. O sea, para que actúe conforme el conocimiento fundado y elija fines éticos que respondan a lo que llamó ya un poquito después Kant
el imperativo categórico, es decir, el deber. Y no que hagan lo que se les dé la gana. Cualquiera de estas cosas, estoy seguro, si ustedes tienen experiencia docente, que les resultan conocidas. Bueno, a partir de aquí, el tema es que desde este fundamento puesto en el estar y no en el ser, en el fondo lo que buscamos es estar siendo en cada cultura de una determinada manera. Y esto es lo que nos va a diferenciar. Lo que tenemos en común todos los humanos es el estar, esta inteligencia. Pero hemos ido encontrando formas de estar siendo así, acá de una determinada manera, en otra cultura de otra, etc. Lo que es interesante es otra expresión que yo tomo mucho de Kush, perdón que cite mucho a Kush, pero yo trabajé con él y es de esos pensadores que admiro por todo lo que aprendí, por la humildad, la sencillez que tenía y todo lo que hizo. Quiero decirles con esto, que me parece importante, sin duda que la cultura se dice de tantas maneras diversas, como los hombres hemos ido apostando con lo que él llamaba aciertos fundantes de un sentido de la vida. En vez de decir que buscamos conceptos, primariamente, lo cual no quiere decir que no sea importante buscarlos, pero lo que en realidad necesitamos son formas de estar siendo así, que aparezcan como aciertos, pero son aciertos. Aciertos no son conclusiones axiomáticas. Cuando decimos o usamos la palabra acierto, acerté cuando jugamos, o no acerté. Por eso les decía que es lúdico. Y es lo que nos pasa en la vida. Muchas veces caminamos tranquilos teniendo la certeza de que sabemos lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando. Y de golpe a lo mejor basta una cara con que nos encontremos o alguien que nos diga algo. Tenemos expresiones muy fuertes en nuestra vida cotidiana. Me movió la cabeza. Me cortó el pensamiento. Son expresiones fuertes. Pero es clave para entender que en definitiva lo que teníamos como el camino seguro es un acierto lúdico, que entre determinadas circunstancias no sería raro que tengamos que buscar otro acierto. Y esto nos ha pasado a todos en la vida muchas veces. Esto me parece importante porque nos desilusiona de una certeza de una vez para siempre. Creo que este es el tema. El mismo pensamiento occidental, a comienzos del siglo XX, finales del XIX, también entró a desconfiar un poquito de la idea de fundamento. Porque habrán oído hablar de este joven, que no era tan joven, llamado Federico Nietzsche, y dijo: Dios ha muerto, ¿eh? No tenemos horizonte. ¿Cómo? Y un poquito después, otro gran pensador de comienzo del siglo XX, Martin Heidegger, dijo: tenemos que pensar todo de nuevo.
porque nos hemos olvidado de pensar lo único importante que había que pensar. ¿Cómo? ¿Qué dice eso, don Martín? Y porque no hemos pensado el acontecimiento, el tiempo. Nos hemos agarrado a algo siempre igual a sí mismo. No nos hemos hecho cargo de la diferencia. Varios pensadores de mucha importancia a comienzos del siglo XX insistieron en esto, Heidegger, Derrida, Foucault y otros muchos. Y empezó a aparecer el tema para la educación también. Y siempre cuento que nunca sentí tantas llamadas telefónicas como cuando en la provincia de Buenos Aires empezaron a decir: maestras y maestros, háganse cargo de la diferencia. Entonces me hablaban y me decían: ¿cómo hacemos para hacernos cargo de la diferencia? Tema que no es tan sencillo. Bueno, todo esto me parece que es interesante tenerlo presente, porque justamente la interculturalidad no es meramente ni primariamente decir en lo no dicho lo dicho. O lo no pensado en lo pensado, sino que en última instancia es decir y pensar de otra manera. Sin duda que esto está facilitado en todo este movimiento que se dio en el siglo XX y que somos parte de él, que fue un pensamiento crítico de la mera presencia y del paso de haber relacionado el sujeto con el mundo de la vida, el ser con el tiempo, el lenguaje, con la metáfora. Lo que yo quisiera insistirles, y lo que me gustaría que conversemos un poco, si no se entiende, es que el desafío, pensando desde el sur, es pensar desde el Estado, meramente Estado. Y a partir de aquí, transformar nuestro conocer en una cultura que ha encontrado su sujeto. Pero no como voy a ponerles unas expresiones latinas para tranquilizar mi super yo filosófico, fundamentum inconcusum veritatis, fundamento inconmovible de la verdad. O como diría en alemán Heidegger, un abgründiger Grund, un fundamento sin fundamento. ¿Ah? Todo esto apareció a comienzos del siglo XX. Que encima, ahí nomás, empezó la Primera Guerra Mundial. En este sentido, creo que tenemos, justamente porque pensamos desde el estar y no desde el ser, no desde un fundamento siempre igual a sí mismo y el único posible, sino desde esta indigencia originaria que va desde el pan hasta la divinidad. Es esto, me parece, lo que nos abre a lo intercultural, porque nos hace capaces de entender otras formas, que a lo mejor desde otras memorias históricas buscan también el acierto fundante. El acierto fundante
el sentido de la vida para nosotros los hombres de un lugar o de otro, que por esta indigencia originaria que tenemos, buscamos encontrar el sentido de la vida. En este sentido, la filosofía intercultural, en mi modesta opinión, yo creo que empieza cuando estamos, meramente estamos, con ese hambre que va desde el pan hasta la divinidad, y desde este estar hambriento nos encontramos. Y entonces sí, dialogamos. Desde la simetría que nos da el mero estar, que es la condición humana, y desde la diferencia que se manifiesta en los diversos apuestos culturales a ciertos fundantes de sentidos posibles. Por si les ayuda, el conocimiento desde el sur abierto a lo intercultural entiende bien aquello que dijo alguna vez un gran pensador francés, no muy trabajado, pero que merece ser más trabajado, Jean-Yves Joly, que tiene esta frase: para los hombres, la recta no es la línea más corta entre dos puntos. Siempre necesitamos dar un rodeo. Esto está dicho por Joly. Y justamente el conocimiento intercultural sobre lo que se pone como desafío dar este rodeo, poniendo justamente, expresamente, en diálogo a las culturas, sin pretender simplemente dar un salto atrás y encontrarlo siempre igual a sí mismo. Que como diría Nietzsche, hacer genealogías, o como diría Foucault, hacer arqueologías. O esta ilusión de un progreso moral de la humanidad a partir de leyes supuestas por una razón pura, sin nada de empírico, sin nada de cultura, que fue el planteo que intentó hacer Kant. Pensar interculturalmente es estar convencido que la razón, el pensamiento, está siempre contaminado por los contextos. Y es más rico dialogar estas contaminaciones que pretender ilusoria o imperialmente sustraerse de ellas. Hay una frase de Proust que se las quiero decir con todo mi fuerza. El conocimiento no se ve ni se toca, pero pesa. Está gravitado por el suelo que habita. Que es la contaminación, entre comillas, cultural que dan estos aciertos fundantes para remediar la indigencia de la condición humana. Entonces la pregunta es: ¿por qué renunciar a este posible plus de humanidad en las diferencias culturales y animarnos a pensarlas? Todo este trabajo de una maestría como la de ustedes, yo creo que tiene que responder. O sea, animarnos a pensar estas diferencias, a dialogarlas.
pero también aceptando que es un diálogo lúdico, con otros aciertos fundantes. Y por eso a lo mejor en estos diálogos, mucho de lo que nosotros teníamos como aciertos inamovibles, nos vemos obligados a encontrar otros aciertos. Lo que les decía recién con esa frasecita muy repetida, me dio vuelta la cabeza, me dio vuelta la cabeza. Esto lo decimos más de una vez en nuestra vida cotidiana. Y a lo mejor lo que me dio vuelta la cabeza fue simplemente haberme encontrado una cara que me despistó. Hay un famoso cuento de Borges, el jardín de senderos que siempre se bifurca. A mí me gusta citar a Borges como literario, muy loco, lo menciono como político porque mejor sería que no hubiera dicho las cosas que dijo políticamente, pero como escritor no hay duda ninguna que es un gran escritor. Y la metáfora de un sendero, de un jardín de senderos que siempre se bifurcan, así se llama uno de sus cuentos, es hermoso. Porque es lo que nos pasa en la vida. Vamos por un sendero tranquilos, por acá vamos bien, y de golpe se nos bifurca. Y entonces tenemos que elegir, ¿para qué lado voy? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Para arriba o para abajo? Bueno, nos arriesgamos y nos metemos para un lado. Y al ratito de nuevo se bifurca. Por eso el cuento es fuerte. Jardín de senderos, un sendero que siempre se bifurca. Es decir, que tenemos que seguir buscando cuál es la dirección. Yo creo que siempre fue un desafío pensar en una metáfora muy linda que también se está usando bastante entre nosotros en América, pensar a la intemperie, pero sabiendo que tenemos la ventaja que el cielo nos cobija, que la tierra nos sostiene, y con las hilachas que el viento va dejando y el ritmo incansable del agua, podemos animarnos a estar juntos, meramente estar juntos, ensayar aciertos fundantes, tomar la palabra y escuchar otras palabras que no son ecos, sino que son llamados a conversar, compartiendo el estar meramente. Por acá viene lo del desafío, pero quería decirles algo más. Me da el tiempo todavía algo, ¿no? Un poquito. Las promesas. Yo creo que la promesa en una perspectiva intercultural no proviene de nuestra decisión de educar a los que confunden las sombras o las apariencias con la realidad o las esencias. ¿Se acuerdan la famosa metáfora de Platón, la de la caverna? Estaban mirando dibujitos en el fondo de la caverna y creían que era la realidad y son meras apariencias. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Sacarlos de la caverna. O bien ilustrar a los supersticiosos y dogmáticos, disciplinándolos bien con un método basado en el uso público de la razón. Esto lo tomo de Kant, en su famoso texto ¿Qué es la ilustración? Ya siglo XVIII.
es la madurez del hombre, de la razón, ya somos maduros. Qué bárbaro lo que se animó a decir. Pero un poquito más abajo termina diciendo: lo que pasa es que hay un uso público de la razón y un uso privado de la razón. El uso público de la razón es el que hacen los doctos. El uso privado es el que hace, permítanme decirlo así, la pobre gente, que no ha estudiado, que no sabe, que no es docta. Es muy fuerte, pero nos ha marcado mucho. Y por eso es tan importante en nuestra América insistir en esto, porque nosotros justamente aprendemos mucho precisamente de nuestros pueblos y de su sabiduría. Y no partimos de un saber, de un uso público de la razón que justamente descalifica las costumbres, los usos, las tradiciones. Y creo que acá es muy interesante, y la otra idea que quería también insistirles, es distinguir lo que se suele llamar el multiculturalismo, que apareció a comienzos del siglo XX y que fue casi un milagro, porque hasta ese momento el pensamiento norte-eurocéntrico, como le llama Husserl, pensaba que cultura es solamente la nuestra, la de los dominadores, la del imperio. Los demás pueblos son bárbaros. Esa palabra es fuerte, es muy fuerte. Los griegos llamaban a los que vivían fuera de sus fronteras los bárbaros. En pleno medioevo empezó el problema de la invasión de los bárbaros, de donde vienen todas las naciones europeas. O sea, los sajones, los germanos, los francos, eran todos bárbaros. ¿Saben lo que quiere decir? Esto lo hemos aprendido hace poco, no lo sabíamos. Me refiero, no lo sabíamos hegemónicamente la cultura. La palabra bárbaro viene etimológicamente de una forma de entender que bárbaro es el que no sabe hablar, que no habla. Tremendo. La forma de calificar a los que no piensan como nosotros, como bárbaros, ni siquiera saben hablar. Estoy seguro que si se los pregunto me dirían: han escuchado esto más de una vez. No seas bárbaro, habla bien. O algo por el estilo. Y bueno, se nos consideraba barbarie. Por eso apareció honor y gratitud al gran Sarmiento, que sin duda ninguna tuvo un trabajo sumamente útil y fecundo, que fue fundar escuelas por todos lados, pero escribió un libro que le salió de adentro muy fuerte: Civilización y Barbarie. ¿Recuerdan? Sí, se llama ese libro de Sarmiento. Y uno lo lee sabiendo que Sarmiento tuvo tanto que ver con la fundación de las escuelas. Y uno piensa: por esto que hay que fundar escuelas por todos lados, para sacar de la barbarie, para civilizar un poquito. Perdón.
que traiga el ejemplo de Domingo Faustino, pero no quita su mérito histórico de lo que hizo. Pero tampoco podemos quedar entrampados en esta forma de entender las cosas, que es lo más anti-intercultural que nos podamos imaginar. Les estaba diciendo, finales del 19, comienzo del 20, las culturas hegemónicas, Estados Unidos, Europa, empezaron a hablar de multiculturalismo, o sea, a reconocer que hay más de una cultura. Multi quiere decir muchas. Hay muchas culturas. Bueno, fue un paso, evidentemente. Que no solo hay una cultura y todo lo demás de barbarie, sea un paso. Lo que pasa es que rápidamente el problema fue no meramente reconocer que hay muchas culturas, sino ver si somos capaces de dialogar unos con otros. Y entonces, precisamente avanzar en el sentido de lo humano, tomando cosas que a lo mejor nosotros ni se nos ocurriría, o a los otros tampoco se les ocurriría, y dialogando, conversando y argumentando, crecemos unos y otros. Yo creo honestamente que esta es una de las tareas más de fondo y por eso a mí me da mucha alegría estar acá conversando con ustedes en una maestría de interculturalidad, porque de alguna manera es apostar a la posibilidad de comprender mejor lo que nos pasa, lo que pasa en este mundo y qué alternativas podemos encontrar. Ustedes vieron que hay otra expresión que uno escucha mucho, hoy día particularmente. A esto no lo cambia nadie. Ay, mi Dios. Si caemos en eso, ¿qué podemos hacer? Y hagas lo que hagas, no vas a cambiar nada. No. Parece que la apuesta tiene que ser, y en esto que tomaba de tu apellido, Oscar, la esperanza, es encontrar otro camino. Pero para eso tenemos que animarnos a superar, y acá vuelvo a citar a Foucault, el miedo que nos detiene. Es como una metáfora. Preferimos vivir en el patio de los objetos. Hasta esto, hasta esto, hasta esto. Pero resulta que en ese patio hay en una de las paredes una cortina que oculta una puerta. No nos animamos a correr esa cortina y abrir la puerta porque ¿qué nos va a salir? Y nos va a salir demonios, ángeles, deseos, emociones. O sea, salir de un mundo de puros objetos. Bueno, hay muchas cosas que nos pueden ayudar. Yo creo que este plus de humanidad nos puede estar esperando en la medida que logremos entender que el diálogo de las culturas, la interculturalidad, no la mera multiculturalidad, sino la interculturalidad,
es una condición de posibilidad para la convivencia pacífica y hasta me animo a decir para orientar esto de lo cual tanto se habla hoy día, la globalización, desde principios de justicia y de progreso incluyente, como dice Carlos Fuentes, y no de un progreso excluyente. Por eso me parece muy importante agregarles un último concepto que apareció también en estos últimos tiempos. Les he estado recién diferenciando lo que es mero multiculturalismo de interculturalismo. Pero ¿saben qué apareció en algún momento? Dejemos de hablar de cultura, hablemos de transculturalismo. ¿Ah? Sacamos la cultura de encima. Claro, cuando sienten los colonizadores que los bárbaros no son bárbaros, sino que son cultos de otra manera, no les queda otro remedio que hablar de la transcultura. Saquémonos la cultura de encima. Es interesante estos debates. Ustedes trabajan en una maestría de interculturalidad. Y una clave es que les quede claro a ustedes y a quienes ustedes enseñan que no es meramente multiculturalismo, ni por asomo transculturalismo, sacarse la cultura de encima. El camino es más bien el diálogo, que nos va a llevar en última instancia al reconocimiento. Y voy a citar al otro pensador que me obsesiona en la vida, que es Emmanuel Levinas, pensador de origen judío lituano, que se animó a decir: nos hemos olvidado de pensar al otro en tanto otro. Lo hemos pensado meramente como una representación que nos hace decir semejante o diferente. Pero ¿qué quiere decir el otro en tanto otro, que es lo más profundo de la posibilidad del encuentro humano? El rostro del otro en tanto otro me está diciendo: heme aquí, no me violentes, enseñame, educame, ayúdame, pero no uses nada de esto para sacarme la alteridad. Que por otro lado lo que nos permite las cosas más importantes para la vida. Gracias a que el otro es un otro, podemos encontrar las cosas mejores de la vida. La amistad, el amor, la justicia. Pequeño ejemplo, y con esto termino. Termino para escucharlos. Es tan importante en una relación profunda que no pueda tener, digamos, una relación de amor de un hombre con una mujer con un hombre con otra mujer, como sea. Uno dice por ahí: mira, tanto quiero a mi esposa que apenas mueve un pelito ya sé lo que está pensando. Entonces, claro, preguntarse: ¿estás reduciendo a tu mujer a esta representación que te haces de que ya sabes lo que piensa porque mueve un pelito? No. Si realmente está en juego el amor o la amistad, ninguna representación nos quita
la posibilidad de estar con otro en tanto otro, que es lo más grande que tenemos los humanos, que es la posibilidad de la amistad, del amor, y pongamos la otra, la justicia. La justicia entendida en ese fondo profundo de lo que solemos llamar a veces la fraternidad. Bueno, estimadas y estimados, acá me cayó la boca y confío que podamos conversar un poco, porque esto es un conversatorio. Y bueno, Carlos, muchísimas gracias. Realmente muy interesante. Bueno, va a dar lugar para que podamos conversar bastante. Lo único que no te alcanzamos a ver ahora, está oscura la pantalla. No sé si es un Pero, problema. Ahora sí, ahora sí. ahora sí, Sí, la llave estaba así que, de bueno, costado. muchas gracias porque creo que ha sido muy interesante. Nos has dejado pensando, que no es poco. Nos has planteado varios interrogantes que me parece que hay que madurar y rumiar, pero bueno, invito acá a los estudiantes y a quienes nos acompañan a poder preguntarte. Eh, yo solamente quisiera eh, comenzar, digamos, con una pregunta vinculada con esto que vos has denominado no solo el desafío y la promesa, sino el riesgo de la interculturalidad, ¿no? Me parece que has tirado algunas pistas muy interesantes, pero me gustaría, si te parece bien, en algún momento que pudieras decirnos algo más sobre ese riesgo de lo intercultural, que es ese riesgo del encuentro con el otro diferente, ¿no? Pero el riesgo es que nos situemos en que nuestra cultura es la superior. Nuestra cultura es la que verdaderamente puede darnos caminos nuevos. Este es un riesgo. Es un riesgo que tenemos que estar atentos, por supuesto. Y el otro riesgo me parece importante es que no nos animemos a dialogar con el otro. Que tengamos verdaderamente miedo. ¿De dónde sacaste eso? Digan esa expresión que a veces usamos en nuestra vida, hablando con alguien que nos dice algo que nos mueve la cabeza. Entonces, del fondo del corazón, nos animamos a decírselo, o si no nos animamos, caminamos una cuadra y nos quedamos pensando, ¿de dónde habrá sacado esta persona estas cosas que está diciendo? Son los riesgos de ponernos en diálogo los unos con los otros. Pero justamente lo que me parece clave es lo que está en juego, y repito, el amor, la amistad, la justicia, la fraternidad. Cosas únicas de profundidad en la vida, pero que estamos siempre buscando y tratando de encontrar la forma mejor. Y yo creo que la intercultura es un desafío fuerte en este sentido, que sin duda tiene riesgos, pero promete mucho. Por eso yo les puse esta charla de nombre de promesas, desafíos, promesas y riesgos. Porque creo que por ahí va la cosa. Un gran desafío, una profunda promesa y sin duda que tenemos que estar atentos a los riesgos. Bueno, los escucho. Corre un poquito la cámara, que se fue de vuelta la imagen. Se fue de nuevo, ¿dónde está? Yo soy un analfabeto electrónico, pero
Bueno, estamos invitados a preguntar entonces. ¿Por qué se me desapareció? Bueno, Estás muteada, Beatriz. muteado, pero sin embargo No, hola Carlos, ¿nos ves y escuchás? Sí, te escucho, sí. Bueno, agradecerte y un poco, digamos, las palabras, recordar las palabras que dijo Aldo, porque la verdad que ha sido un encuentro sumamente eh, para nosotros, para no desligarnos de este pensamiento intercultural. Y me parece que justamente en estos momentos, o no en estos momentos actuales, sino que ya desde el siglo XXI se viene manifestando una serie de nuevos sujetos en la esfera pública, donde lo importante es recordar la diferencia, tomando en cuenta también la desigualdad, ¿no? En estos momentos todo lo que es la lucha de los pueblos originarios. La semana pasada estuvimos con una docente que trabaja justamente en temas de el derecho a la tierra de los pueblos originarios, una colega salteña, y justamente las discusiones que aparecen es no reconocerle justamente la diferencia al otro, ni la diferencia cultural y obviamente menos la diferencia económica y social, ¿no? Es decir, las formas de manifestarse y de entender el universo, lo que significa la complejidad de la pertenencia para los pueblos originarios, que no es necesariamente la acumulación de objetos, sino el compartir en comunidad un territorio, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cuestiones son justamente grandes desafíos para poder entender a lo que es en estos momentos los procesos de interculturalidad. Me parecía interesante estas tres categorías que vos traías, ¿no? En términos de lo que son los desafíos, en torno de lo que es la promesa y en torno a justamente entre las diferencias estas entre nuevamente recordar la diferencia entre multiculturalidad, transculturalidad e interculturalidad, ¿no? Así que, bueno, agradecerte mucho esta conversación a la cual nos trajiste y nos hiciste y permitiste que sigamos reflexionando, ¿no? Sobre estos temas. Gracias. No hay mejor devolución que le hagan a uno cuando habla, que es: me dejaste pensando, sigo reflexionando. Qué cosa mejor. Tengo el día muy triste si me dicen, me quedó todo clarísimo, no tengo ninguna duda. Es una forma de decir. Che, no logro prender la cámara. No, no te preocupes, te seguimos, Claro, ahí igual te está. podemos escuchar y hablar. Escuchar me escuchan, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Acá Patricia, Patricia Galvez te quiere hacer una pregunta. bueno, no, Patricia te escucha. Estás muteada, Patricia. Gracias. Bueno, en realidad, en principio, agradecerle, Carlos, por esta conversación y bueno, yo ya lo había escuchado cuando en otro, lo había buscado cuando habíamos tenido el seminario con Aldo y bueno, y desde ahí quedé ya muy, muy motivada cuando supe que iba a estar en la charla, estaba un poco ansiosa. Eh, y bueno, a mí me deja una sensación, yo estoy pensando en la maestría, yo compartí desde el inicio cuando hacíamos las presentaciones que yo no sé qué es lo que quiero, o sea, no tengo ni idea de lo que quiero hacer en mi tesis, y yo lo sentía al principio en relación a lo que escuchaba de otros compañeros y los intereses que ya estaban un poco más claros. Yo llegué a la maestría, digamos, también queriendo seguir mis estudios, pero bueno, no terminando de decidir
justamente que yo soy egresada del profesorado universitario de Historia de la UNS, y bueno, y sinceramente no sé, o sea, cómo fui llegando, llegué a las clases abiertas de la maestría y finalmente me inscribí y acá estoy. Y sigo sin saber, digamos, ya llevamos un año de cursada, cada seminario me va despertando un montón de ganas de seguir conociendo de intereses y bueno, eh, por supuesto esto que usted decía bueno, no recuerdo ahora bien cómo lo dijo, pero a veces nos escuchamos entre los compañeros que decimos me vuela la cabeza la verdad que esto eh, me dejó pensando, o sea, me rompió la cabeza, ¿no? Y nos quedamos así. Y a mí me pasa eso en cada seminario, ¿no? Entonces digo, la pregunta es, obviamente que no espero que me la respondas, o sea, que me la responda, pero sí que me dé como un empujoncito, una guía, ¿no? O sea, llegaré en algún momento a definir, porque digo, llegado el momento de la tesis, que cuando nos dice Aldo y Beatriz, bueno, vayan viendo, vayan pensando sus seminarios en función de la tesis, y yo digo, no voy a poder hacer un trabajo de todos los temas, ¿no? Claramente. O sea, y estoy muy interpelada por la cuestión de la interculturalidad y estoy queriendo conversar con todo el mundo. De hecho, toda posibilidad que tengo de charlar con gente que nunca he charlado en mi vida, y incluso colegas bueno, ni hubiera sabido que iba a estar charlando hoy. Pero digo, llegará ese momento en donde tendré ese acierto, ese momentito en donde diga, bueno, por acá es, porque bueno, por ahí es mi búsqueda, ¿no? Es esa en realidad mi búsqueda, pero yo sigo estando interpelada por todos los seminarios. La verdad es que estoy encantada y a la vez muy movilizada. Me digo, no es una cosa que uno está todo el tiempo, ¿no? O sea, feliz con todo lo que está aprendiendo porque hay cosas muy fuertes, ¿no? Muy movilizantes, pero la verdad es que, no sé, o sea, no sé si quiero llegar al momento de la tesis, quiero seguir, digamos, haciendo seminarios y bueno, digo, ¿no? Quizás me llevó un poco a este recorrido, a esta experiencia que estoy teniendo en la maestría, ¿no? Todo lo que compartió hoy y lo que ya fui escuchando a usted en otra presentación. Así que muchísimas gracias, le agradezco un montón. Patricia, lo primero que te voy a decir es ánimo. Y lo segundo es, creo que un buen consejo que puedo darte, y se lo doy también al resto, es que más allá de todo lo que está dando vuelta y que no terminan de saber bien sobre qué van a ser la tesis, se animen a ir haciéndole un pequeño borrador, escribirlo. Y en ese sentido lo que yo les ofrezco, si a alguno le interesa, es que ese borrador o esos borradores que vayan haciendo, si quieren enviármelos, con gusto los leeré y veo si les puedo dar algún consejo más concreto, alguna bibliografía. Supongo lo que tienen mi correo, se los paso ahora. Bueno, por las dudas se los paso. No se te escucha. Lo estás muteado. No, digo, les paso el correo, si les parece, por seguro. Aldo, estás Sí. muteado. Está, ahora sí. No, esperen, ahora. ¿Hola? Sí, ahora estás bien, ¿no? No, te decía que sí, que con gusto vos tenemos el correo y se lo podemos pasar, si a vos te parece bien, a todos aquellos que nos lo pidan, con todo gusto. Me parece que tu palabra y tu orientación siempre es un elemento enormemente valioso. Además me parece que esto que vos le estás señalando de un borrador, de que se larguen a escribir, de que no esperen, digamos, a tener en sus manos todas las respuestas, que por lo menos se conformen con tener algunos interrogantes y empezar a transitar este camino. Y en ese sentido me parece que
tu orientación de un borrador, de empezar a escribir, me parece que es una excelente recomendación con la cual muchos se pueden ir hoy, ¿no? O sea, si ya no lo comenzaron, que lo pueden empezar a comenzar, porque lo que dice Patricia nos pasa a todos, le pasa a Patricia y nos pasa a nosotros también, cuando vamos escuchando a referentes como vos y como otros pensadores que con gusto nos vienen a visitar, que a uno lo convocan a seguir tratando de ver cómo puede ir recuperando estos pensares, ¿no? Recuperando estos pensares, seguir trabajando sobre ellos y ver cómo podemos, digamos, avanzar hacia tener un poco esa claridad de lo que nos hablabas hoy, cuando nos decías que había que salir de las tinieblas de la caverna, ¿no? Esa caverna que nos encierra y que por momentos parece que nos oprime, ¿no? Esa caverna terrible. Así que desde ya, Carlos, que con tu consentimiento, todos aquellos que nos lo pidan, se lo pasamos.